Una joven desapareció sin dejar rastro mientras montaba su caballo por el campo en lo que parecía ser una tarde ordinaria. Su familia la buscó desesperadamente, pero ella y su amado caballo simplemente se habían esfumado en el aire. Pero 34 horas después, una manada de mustangs salvajes aparece cerca del área de búsqueda, comportándose de manera extraña y guiando a los guardabosques hacia lo más profundo de la naturaleza. Lo que descubren al final de ese sendero hace que a todos se les hiele la sangre y cambia toda la investigación. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. El sol descendía lentamente sobre las montañas de la Sierra de Guadarrama, bañando el pequeño pueblo de Sierra Blanca con una luz dorada que hacía brillar las ventanas de las casas de piedra. En el establo familiar a las afueras del pueblo, Sofía Martínez, con su inconfundible chaleco azul, cepillaba meticulosamente el pelaje negro de Tormenta mientras tarareaba una melodía que su madre le había enseñado. «Hoy estás especialmente inquieto», susurró al imponente caballo negro, pasando los dedos por su crin. «¿También sientes que es una tarde perfecta para explorar?» A sus 14 años, Sofía era la viva imagen de la pasión ecuestre. Hija de Manuel, el veterinario más respetado de la comarca, y Carmen, maestra en la escuela local, había crecido entre caballos rescatados y senderos montañosos que conocía como la palma de su mano. Desde la ventana de la cocina, Carmen observaba a su hija preparar a Tormenta para su habitual paseo vespertino. El sol proyectaba sombras alargadas mientras Sofía ajustaba meticulosamente las riendas. «Volveré antes del anochecer, mamá», gritó la joven, agitando la mano antes de montar con la agilidad que da la costumbre. Carmen correspondió al saludo, sintiendo ese habitual destello de orgullo mezclado con preocupación que solo una madre puede experimentar. La figura de Sofía se fue empequeñeciendo en la distancia, su silueta recortada contra el paisaje montañoso mientras tomaba el sendero de siempre. 3 horas más tarde, cuando las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo cada vez más oscuro, Carmen consultó el reloj de la cocina por 15ª vez, 20 horas y 30 minutos. Un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. «Manuel, son casi las 9, y Sofía aún no ha vuelto», dijo, sin apartar la mirada de la ventana que daba al camino, ahora sumido en la oscuridad. «Quizás se entretuvo observando las estrellas en el mirador», respondió Manuel, aunque el tono de su voz traicionaba su creciente inquietud. «Vamos a buscarla». Media hora después, el matrimonio recorría en su viejo todoterreno los senderos habituales de Sofía, iluminando cada recoveco con potentes linternas. El haz de luz cortaba la oscuridad, mientras sus voces, cada vez más angustiadas, llamaban a la joven. «¡Sofía! ¡Sofía!». La voz de Carmen se quebró en el último grito, transformándose en un sollozo ahogado. A medianoche, con las manos temblorosas, Carmen marcó el número de la Guardia Civil mientras Manuel contactaba a los vecinos más cercanos. «Mi hija ha desaparecido», explicó Carmen al sargento Ramírez, intentando controlar el temblor de su voz. «Salió a cabalgar hace más de 6 horas y nunca regresó». El sargento llegó a la casa de los Martínez en menos de 15 minutos. Con expresión grave, tomaba notas meticulosamente en su libreta oficial mientras formulaba preguntas precisas sobre los hábitos de Sofía, sus rutas habituales y cualquier cambio reciente en su comportamiento. Manuel mostró al sargento las fotos recientes de su hija en el móvil. Sofía sonriendo sobre Tormenta, el chaleco azul resaltando contra el pelaje negro del animal. Al amanecer, el teniente Morales desplegó un mapa detallado sobre el capó de su vehículo frente al ayuntamiento, donde decenas de vecinos se habían reunido para unirse a la búsqueda. El frío matutino calaba los huesos,
pero nadie parecía notarlo. «Dividiremos el área en cuadrantes», explicó el teniente, trazando líneas sobre el mapa. «Prioridad a las rutas habituales de la menor y zonas de difícil acceso donde podría haber sufrido un accidente». Los equipos se dispersaron por los senderos de la sierra mientras un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona. El sonido de las aspas retumbaba entre las montañas, recordando a todos la gravedad de la situación. Carmen permanecía sentada en la habitación de Sofía, sosteniendo la sudadera favorita de su hija contra el pecho, como si pudiera absorber algún rastro de su presencia. Las lágrimas caían silenciosamente sobre la prenda mientras susurraba plegarias. A media tarde, las primeras 24 horas de búsqueda concluyeron sin resultados. Las huellas de tormenta se perdían en un terreno rocoso donde era imposible seguir el rastro, y los testimonios de los vecinos resultaban contradictorios y confusos. «¿Y si alguien se la llevó?», sugirió un vecino durante la reunión vespertina en el ayuntamiento. «Mi hija no se ha escapado ni nadie se la ha llevado», espetó Manuel con vehemencia. «Conoce estos bosques perfectamente. Seguramente Tormenta se lesionó y están refugiados en algún lugar, esperando ayuda». Mientras la primera jornada de búsqueda concluía en un sombrío silencio, alejado de los grupos de rescate, Alejandro Vega, un guardabosques solitario de 40 años, observaba desde la distancia cómo una manada de mustangs salvajes se comportaba de manera inusual cerca de un valle remoto, como si intentaran comunicar algo que solo ellos habían presenciado en las profundidades de la sierra. Alejandro Vega observaba con atención el comportamiento de los mustangs mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte. Durante sus 20 años como guardabosques, jamás había visto algo semejante. Los caballos salvajes se movían en patrones circulares alrededor de un punto específico, como si intentaran señalar algo en las profundidades del Valle Norte. 3 días después de la desaparición de Sofía, Sierra Blanca había perdido su característica tranquilidad. El centro del pueblo se había transformado en un mosaico de carteles con la fotografía sonriente de la joven, su chaleco azul y la palabra «desaparecida», en letras rojas que parecían gritar desde cada poste y escaparate. Una furgoneta con el logo de un canal nacional de televisión estaba estacionada frente a la casa de los Martínez. Un periodista de cabello perfectamente peinado hacía una transmisión en vivo, con ese tono dramático que convertía la tragedia familiar en espectáculo. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis en la misteriosa desaparición de Sofía Martínez, la joven amazona que se esfumó sin dejar rastro hace ya 72 horas. El capitán Herrera, un hombre de 50 años con uniforme impecable y expresión severa, atravesó las puertas del ayuntamiento, seguido por 2 agentes que cargaban equipos informáticos y maletines con documentación. Su llegada desde Madrid marcaba la elevación del caso a un nivel superior de prioridad. Sin perder un minuto, Herrera examinó el mapa con las zonas ya rastreadas, su ceño frunciéndose progresivamente. ¿Por qué se priorizaron estas áreas cuando el testimonio del panadero las situaba en dirección opuesta?, cuestionó, mirando directamente al teniente Morales. Hemos gastado recursos valiosos siguiendo pistas inconsistentes. En la sala de crisis improvisada, Manuel Martínez escuchaba las nuevas teorías del capitán con ojos enrojecidos por el insomnio y una barba incipiente que evidenciaba los 3 días transcurridos sin que el cuidado personal importara lo más mínimo. Debemos considerar la posibilidad de un secuestro o, peor aún, de una huida voluntaria, sugirió Herrera, provocando que Manuel golpeara la mesa con el puño. «Mi hija no se fugó», exclamó con voz quebrada por la furia y el agotamiento. Conocía los peligros de la montaña. Algo o alguien la retuvo contra su voluntad. Mientras tanto, Carmen permanecía inmóvil en la habitación de Sofía,
sentada en la cama de su hija, rodeada de peluches y fotografías enmarcadas de competiciones ecuestres. Luis, el hermano de Manuel, entró silenciosamente con un sándwich que depositó en la mesita de noche. «Deberías comer algo, Carmen», susurró con suavidad. La mujer ni siquiera levantó la mirada, como si hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando que cada segundo transcurrido fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. En la panadería del pueblo, varios vecinos formaban pequeños grupos que hablaban en voz baja, divididos entre quienes defendían fervientemente a los Martínez y aquellos que comenzaban a especular sobre posibles problemas familiares ocultos. «Dicen que la vieron discutir con su padre la semana pasada», murmuró una mujer, provocando miradas de reproche en algunos y gestos de asentimiento en otros. Alejandro Vega, con el rostro curtido por años de trabajo a la intemperie, intentaba explicar su teoría al teniente Morales en un rincón del ayuntamiento. «Los caballos salvajes están agitados, se mueven en patrones circulares alrededor de un punto específico», explicaba con convicción. «En mis 20 años como guardabosques, nunca había visto algo así». Un guardia civil joven intercambió miradas burlonas con un compañero mientras Vega continuaba su explicación. El capitán Herrera, que pasaba cerca, se detuvo al escuchar la conversación. «Centrémonos en evidencias concretas, no en el comportamiento de animales salvajes», interrumpió secamente. «Ampliaremos la búsqueda en las áreas probables según el manual, no basándonos en corazonadas». Al anochecer, Manuel salió del ayuntamiento tras una tensa reunión con Herrera. La frustración era evidente en cada línea de su rostro mientras cruzaba el estacionamiento hacia su vehículo. Desde su camioneta forestal, Vega observó al hombre abatido y tras un momento de duda, decidió acercarse. «Hay algo que debería saber sobre esos Mustangs», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «He trabajado 20 años en estos montes y nunca vi algo así». Manuel, exhausto pero desesperado por cualquier posibilidad, aceptó encontrarse con Vega al amanecer para explorar el área norte donde los Mustangs se concentraban sin informar al capitán Herrera, decisión que podría costarle no solo su credibilidad, sino también la última oportunidad de encontrar a su hija con vida. Las primeras luces del alba teñían el cielo de tonos rosáceos cuando Manuel aparcó su viejo Land Rover junto al mirador de la sierra. La niebla matutina envolvía parcialmente el vehículo, creando un ambiente casi fantasmal que reflejaba perfectamente su estado de ánimo. A los pocos minutos, distinguió entre la bruma los faros de la camioneta verde forestal de Alejandro Vega. «Gracias por venir», dijo Manuel estrechando firmemente la mano del guardabosques. «Necesitaba salir de allí. Cada minuto que pasa sin noticias me está matando». Vega asintió comprensivamente y señaló hacia su vehículo. «Iremos en mi camioneta. Puede acceder a senderos que su Land Rover no podría superar». Los dos hombres se adentraron por caminos cada vez más estrechos, bordeando precipicios y sorteando rocas mientras la vegetación se volvía más densa. La camioneta forestal avanzaba con dificultad por terrenos que rara vez eran transitados. «Los Mustangs tienen un territorio definido», explicaba Vega mientras conducía, «pero desde hace días se concentran obsesivamente en esta zona. Es como si intentaran comunicar algo». Manuel observaba el mapa en su teléfono, cada vez más confundido. «Esta área no está en ninguna ruta que Sofía conociera. ¿Por qué vendría aquí?» «Eso es lo que me intriga», respondió Vega. «Quizás no vino voluntariamente». De repente, Vega detuvo el vehículo con un frenazo brusco, señalando hacia una cresta rocosa. «Mire allí». A lo lejos, recortadas contra el cielo matutino, se distinguían las siluetas de varios caballos salvajes que los observaban fijamente, inmóviles como centinelas de piedra. Un imponente semental blanco se separó de la manada,
relinchando sonoramente antes de trotar lentamente hacia un sendero apenas visible entre la vegetación. Su comportamiento parecía casi deliberado. «Está intentando mostrarnos algo», murmuró Vega, apagando el motor. «Continuaremos a pie». Siguiendo al caballo, los dos hombres descubrieron marcas en el barro que podrían ser de herraduras. Vega se arrodilló para examinarlas detenidamente. «Son recientes, de hace unos días», confirmó, «y son más profundas de lo normal, como si el caballo llevara más peso del habitual o estuviera cansado». Mientras tanto, en Sierra Blanca, Carmen abría la puerta de su casa con movimientos mecánicos. Frente a ella estaba María Jiménez, una anciana de 82 años, que raramente abandonaba su casa en las afueras del pueblo. «No estaba segura de si debía venir», dijo nerviosamente la anciana. «Pero no puedo dormir pensando en lo que vi». Sentada en la cocina de los Martínez, María describía con detalle el vehículo que había visto el día de la desaparición. Era un todoterreno negro, muy elegante. Nunca lo había visto por aquí antes. Circulaba despacio, como buscando algo, justo por el camino que lleva a la ruta de Sofía. En la sala de vigilancia, el teniente Morales revisaba meticulosamente las grabaciones de la gasolinera situada en la carretera comarcal. En la pantalla se apreciaba claramente un todoterreno negro pasando a alta velocidad a las 22 horas y 17 minutos de la noche de la desaparición. El conductor, con gorra y gafas oscuras, resultaba imposible de identificar. En el ayuntamiento, el capitán Herrera descubría furioso que Manuel no se encontraba en su casa. «¿Dónde demonios está el padre?», exigió saber. «Debería estar disponible para la investigación». Luis, intentando proteger a su hermano, improvisó una excusa. «Fue a descansar a mi casa. Está agotado tras 3 días sin dormir». «Localícelo inmediatamente», ordenó Herrera al teniente Morales. «Si está interfiriendo en la investigación, tendremos que tomar medidas». En la montaña, Manuel y Vega llegaron finalmente a un pequeño claro donde el semental blanco se detuvo, pateando repetidamente el suelo y mirando insistentemente hacia una pendiente escarpada. Manuel distinguió algo azul entre la vegetación. Corrió hacia el arbusto espinoso y extrajo un fragmento de tela enganchado. Con manos temblorosas sostuvo el pedazo de tela azul, idéntico al chaleco que llevaba Sofía. Vega, a pocos metros, encontraba una herradura parcialmente enterrada en el barro cercano. El sonido de un motor interrumpió el momento. El teniente Morales apareció entre la vegetación en un vehículo todoterreno oficial. En ese mismo instante, el móvil de Manuel vibró con una llamada de Carmen. La anciana María había identificado al propietario del misterioso todoterreno negro. El todoterreno de la Guardia Civil se detuvo junto a ellos, y el teniente Morales descendió con expresión severa. Manuel, aún sosteniendo el trozo de tela azul, apenas escuchó la reprimenda del oficial mientras procesaba las palabras de Carmen al teléfono. «El todoterreno pertenece a Javier Vargas Jr., había dicho su esposa con voz temblorosa. María lo reconoció sin lugar a dudas. El regreso a Sierra Blanca transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por las explicaciones que Vega ofrecía al teniente sobre el comportamiento inusual de los Mustangs. Al llegar al ayuntamiento, el capitán Herrera los esperaba con rostro impenetrable. Su excursión no autorizada podría haber comprometido pruebas cruciales, espetó Herrera apenas cruzaron la puerta. Manuel extendió el trozo de tela azul sobre la mesa de reuniones. «Encontramos esto donde los Mustangs nos guiaron. Es del chaleco de mi hija». Carmen apareció en ese momento y abrazó a Manuel, susurrándole urgentemente al oído. María reconoció el todoterreno. Pertenece a Javier Vargas Jr., el hijo del dueño de las canteras. Aquella tarde, reunidos en la cocina de los Martínez,
Luis desplegó antiguos documentos amarillentos sobre la mesa mientras explicaba. Nuestro padre rechazó una oferta considerable por el terreno del refugio en 1999. Los Vargas nunca lo perdonaron. Luis señaló un punto específico en un mapa geológico desgastado por el tiempo. Este tipo de granito rosa solo se encuentra en nuestra propiedad y 2 parcelas más que ya están protegidas por el Parque Natural. Con las nuevas regulaciones ambientales, nuestro terreno es prácticamente el único donde podrían conseguir los permisos para extraer. Desde la ventana de su despacho temporal, el capitán Herrera observaba la reunión familiar mientras hablaba por teléfono con un superior en Madrid. No tenemos nada concreto contra los Vargas, solo especulaciones y un viejo conflicto familiar, decía, aunque su tono reflejaba cierta duda. Necesitamos proceder con cautela. En el laboratorio móvil instalado junto al ayuntamiento, los técnicos forenses examinaban el fragmento de tela bajo luz especializada. Las fibras y el tinte coinciden con la descripción del chaleco, confirmó la técnica jefa al teniente Morales. Y hay rastros microscópicos de sangre. Mientras tanto, los equipos con perros rastreadores peinaban la zona norte donde se había encontrado el trozo de tela. El terreno escarpado y las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte complicaban la búsqueda. Carmen, con nuevas energías alimentadas por la esperanza, investigaba frenéticamente en el ordenador artículos de prensa locales sobre los Vargas. «Mira esto», dijo a Luis, señalando la pantalla. «Hay un patrón de conflictos con propietarios que se negaron a vender. 3 de ellos sufrieron accidentes antes de ceder sus terrenos. En el despacho del guardabosques, Vega y Manuel revisaban mapas topográficos detallados, identificando una zona que no aparecía en los mapas oficiales. El terreno cambió tras las inundaciones de 2015, explicaba Vega. Hay un valle encajonado que no está documentado. El teniente Morales, siguiendo su propia línea de investigación, interrogaba discretamente a los empleados de la gasolinera, mostrando fotos del todoterreno de Vargas Jr. ¿Recuerda haber visto este vehículo la noche del viernes?, preguntaba, recibiendo finalmente una confirmación del encargado del turno nocturno. Carmen encontró un artículo particularmente revelador. Una fotografía de Javier Vargas Jr. en la inauguración de una cantera, luciendo un distintivo anillo con piedra roja en su mano derecha. Aquel detalle, aparentemente insignificante, quedaría grabado en su memoria. Los primeros truenos retumbaron sobre Sierra Blanca mientras el equipo de búsqueda recibía la orden de replegarse. «La tormenta está encima», comunicó el coordinador por radio. «Tendremos que continuar mañana». En el establo del refugio, Manuel preparaba meticulosamente 2 caballos, mientras Vega revisaba equipos de montaña, impermeable y linternas. «No podemos esperar a mañana», afirmó Manuel con determinación. «Si Sofía está ahí fuera, la tormenta podría ser fatal». En el ayuntamiento, el capitán Herrera mantenía una reunión a puerta cerrada con el alcalde y el jefe de la policía local. «Necesito autorización para interrogar formalmente a Javier Vargas Jr., pero sin filtración a la prensa», explicó con gravedad. «Son una familia muy influyente». Mientras la tormenta desataba su furia sobre Sierra Blanca, Manuel y Vega cabalgaban en la oscuridad hacia el valle no cartografiado, desafiando las órdenes directas del capitán Herrera, y sin saberlo, eran seguidos por un todoterreno negro que mantenía sus luces apagadas, avanzando sigilosamente por un camino paralelo. La lluvia caía como una cortina líquida sobre la sierra de Guadarrama, dificultando la visibilidad y transformando los senderos en riachuelos improvisados. Manuel y Vega cabalgaban con determinación, sus capas impermeables apenas ofreciendo protección contra la furia desatada de la tormenta primaveral.
Los relámpagos iluminaban momentáneamente el paisaje escarpado, revelando siluetas fantasmales de árboles azotados por el viento. Vega señaló hacia una forma blanca que apareció fugazmente entre la niebla. El semental está indicándonos un camino más seguro entre esas rocas, gritó para hacerse oír sobre el rugido de los truenos. El Mustang blanco se materializaba y desaparecía entre la bruma como un espíritu guardián, guiándolos por senderos invisibles que bordeaban peligrosos precipicios. Su presencia resultaba casi sobrenatural bajo la luz intermitente de los relámpagos. En Sierra Blanca, Carmen se sobresaltó al escuchar el timbre del teléfono. Al contestar, solo encontró silencio al otro lado, seguido por una voz distorsionada deliberadamente. Los Vargas tienen amigos en todas partes. Por el bien de tu hija, deja de hacer preguntas, amenazó la voz antes de cortar la comunicación. Mientras tanto, el capitán Herrera había acudido personalmente a las oficinas de Canteras Vargas, donde una secretaria visiblemente nerviosa evitaba su mirada. El señor Vargas Jr. está en Portugal desde el martes. No tengo forma de contactarlo directamente, respondió mecánicamente, como si recitara un guión preparado. Herrera examinó el registro de entrada y salida que la mujer le había proporcionado, detectando inmediatamente inconsistencias en las fechas reportadas del viaje de Vargas Jr. En la montaña, Manuel y Vega alcanzaron un estrecho paso entre dos paredes rocosas. El agua corría violentamente entre sus pies mientras los caballos relinchaban, asustados por el estruendo de un trueno particularmente cercano. La brújula está completamente desorientada por la tormenta, dijo Vega consultando un mapa empapado. Según mis cálculos, el valle debería estar justo después de esta garganta. Tras 20 minutos de avance cuidadoso, emergieron finalmente al pequeño valle encajonado. La lluvia amainó momentáneamente, permitiéndoles distinguir la silueta oscura de una estructura entre los árboles. Vega desmontó rápidamente, examinando las marcas en el barro frente a la cabaña. Son recientes, de hace 1 o 2 días, confirmó pasando los dedos por las huellas. Y mira, también hay huellas de herraduras aquí. Manuel forzó la puerta oxidada de la cabaña con el hombro, la madera cediendo con un crujido lastimero. «¿Sofía? ¡Sofía!», llamó desesperadamente, penetrando en la oscuridad. El interior en penumbra reveló gradualmente sus secretos, mientras los ojos de Manuel se adaptaban a la escasa luz. Un movimiento débil en un rincón hizo que su corazón diera un vuelco. Sofía, pálida y demacrada, se incorporaba con esfuerzo de un jergón improvisado en el suelo. En otro rincón, Tormenta permanecía echado, su pata delantera vendada con trozos de tela. «Papá», susurró la joven con voz apenas audible. Manuel corrió hacia ella, abrazándola entre lágrimas mientras Vega examinaba rápidamente la condición del caballo. «Hubo una tormenta, como esta», explicó Sofía con voz débil. Tormenta se asustó con un relámpago y pisó en una grieta oculta. No podía dejarlo solo, papá. El rostro de Manuel se transformó del alivio a la preocupación cuando Sofía continuó. Un hombre vino hace unos días. Me vio, estoy segura, pero fingió no verme. Solo dejó unas latas de comida y se fue sin decir nada. Vega notó detalles inquietantes mientras inspeccionaba la cabaña. Latas de conserva recientes, una linterna moderna abandonada y un rastro de lodo que indicaba visitas periódicas. Llevaba un anillo grande con una piedra roja, añadió Sofía. Lo vi brillar cuando dejó las latas. Mientras Vega contactaba por radio con los equipos de rescate para evacuar a Sofía y Tormenta, Manuel descubrió, oculta bajo una tabla suelta del suelo, una carpeta con mapas detallados de la propiedad de los Martínez y documentos de Canteras Vargas marcados como «Confidencial, Proyecto Expansión Sierra Blanca». Prueba definitiva de la conexión entre la desaparición de Sofía y los intereses de la familia Vargas.
La carpeta con los documentos de Canteras Vargas confirmaba las sospechas de Manuel. La desaparición de Sofía no había sido un accidente, sino parte de un plan macabro vinculado a los intereses inmobiliarios de los Vargas. Mientras asimilaba esta revelación, la radio de Vega crepitó con la voz entrecortada del centro de emergencias. Imposible acceder con vehículos, caminos inundados. Enviaremos helicóptero al amanecer. Se escuchó entre interferencias. La noche transcurrió lentamente en la cabaña. Manuel improvisó una cama más cómoda para Sofía, utilizando mantas que encontró en un armario, mientras Vega atendía la pata lesionada de Tormenta. La joven, agotada por la deshidratación y el estrés, se sumió en un sueño intranquilo, despertando ocasionalmente sobresaltada. Con las primeras luces, un sonido mecánico atravesó el valle. El helicóptero sanitario descendía cuidadosamente en un pequeño claro junto a la cabaña, sus aspas dispersando la niebla matutina. 2 paramédicos con uniformes naranja brillante corrieron hacia ellos bajo la llovizna persistente. «Tenemos que llevarla inmediatamente al hospital», explicó uno de ellos tras examinar brevemente a Sofía. «Muestra signos de deshidratación severa y posible principio de neumonía». Sofía fue trasladada en camilla al helicóptero, Manuel sosteniendo su mano durante todo el trayecto hasta la aeronave. «Tormenta estará bien», le aseguró a su hija. «Vega cuidará de él hasta que podamos traerlo». En el hospital comarcal, Carmen esperaba en la sala, con el rostro marcado por noches sin dormir. Al escuchar al médico anunciar la inminente llegada del helicóptero, se levantó de un salto, corriendo hacia la zona de aterrizaje. El reencuentro en el pasillo fue desgarrador. Carmen abrazó a Sofía en la camilla, llorando incontrolablemente mientras los médicos intentaban avanzar hacia la sala de examen. Sus manos acariciaban el rostro demacrado de su hija, como si necesitara confirmar que realmente había regresado. Mientras tanto, en la montaña, Vega y otros 2 guardabosques que habían llegado como refuerzo improvisaban una camilla para Tormenta utilizando lonas y ramas resistentes. El caballo relinchaba nerviosamente mientras lo movían con extremo cuidado por el sendero enfangado. La noticia del rescate se propagó por Sierra Blanca con la velocidad de un incendio. Vecinos y curiosos comenzaron a congregarse frente al hospital, algunos con flores y peluches, otros simplemente para presenciar el desenlace del drama que había mantenido en vilo a toda la comarca. El capitán Herrera recibió los documentos encontrados en su despacho temporal, examinándolos con expresión cada vez más sombría. Los planes detallados para la expansión de la cantera sobre la propiedad de los Martínez revelaban no solo ambición empresarial, sino una estrategia calculada. «Quiero una orden de detención para Javier Vargas Jr. inmediatamente», ordenó al teniente Morales. El médico de guardia explicó la situación a Manuel y Carmen mientras Sofía era sometida a pruebas. Además de la deshidratación, ha desarrollado una neumonía incipiente, señaló con preocupación profesional. Necesitará permanecer hospitalizada varios días y recibir antibióticos intravenosos. Aquella misma tarde, un Javier Vargas Jr., elegantemente vestido, llegó a la comisaría de la Guardia Civil, exhibiendo una confianza que contrastaba con la gravedad de la situación. «Estaba en Portugal por negocios», declaró con desdén. «No entiendo de qué se me acusa». El teniente Morales observó detenidamente el anillo con rubí que Vargas Jr. lucía en su mano derecha mientras firmaba su declaración, idéntico al descrito por Sofía. «¿Puede explicar cómo llegaron estos papeles confidenciales de su empresa a una cabaña abandonada?», preguntó Morales, deslizando los documentos encontrados sobre la mesa. Los titulares de los periódicos y noticias televisivas no tardaron en aparecer. El milagro de Sierra Blanca. Los Mustangs salvajes guían al rescate de la joven amazona. Las fotografías de Sofía
y recreaciones artísticas del semental blanco inundaron los medios nacionales. La aparente victoria se ensombreció cuando el abogado de los Vargas presentó una denuncia por difamación contra los Martínez y solicitó una orden de embargo preventivo sobre su propiedad, mientras Sofía, en su habitación del hospital, despertaba gritando en medio de la noche tras una pesadilla en la que el hombre del anillo rojo regresaba para silenciarla definitivamente. El grito nocturno de Sofía atrajo inmediatamente a una enfermera que intentó calmarla mientras la joven, con ojos desorbitados, señalaba hacia la ventana de su habitación. «Está aquí. El hombre del anillo rojo está mirando por la ventana», exclamaba entre sollozos. Aunque la enfermera comprobó que no había nadie, tuvo que administrarle un sedante suave para que pudiera volver a dormir. A la mañana siguiente, Manuel y Luis se reunieron con Ernesto Sandoval, un abogado local de mediana edad cuyo pequeño despacho contrastaba dramáticamente con el imponente bufete que representaba a los Vargas. Sobre la mesa desgastada, los documentos de la demanda por difamación parecían burlarse de ellos. Piden 500.000 euros por daños a la imagen y un embargo preventivo de su propiedad, explicó Sandoval, ajustándose las gafas mientras revisaba los papeles. Los Vargas tienen los mejores abogados de Madrid. Esto va a ser una batalla cuesta arriba. Mientras tanto, en el hotel más lujoso de la comarca, Javier Vargas Sr. ofrecía una conferencia de prensa rodeado de periodistas. Su imponente figura de 65 años irradiaba autoridad mientras declaraba con fingida indignación: «Mi hijo estaba en Portugal cuando la niña desapareció». Estas acusaciones son un intento desesperado de extorsionar a nuestra familia, aprovechando nuestra posición en la comunidad. En el hospital, la psicóloga infantil Ana Romero conversaba con Carmen y Manuel en un tono profesionalmente compasivo. «El trauma ha sido severo. Sofía muestra claros signos de estrés postraumático. Necesitará tiempo y terapia regular para procesar lo ocurrido». Alejado del drama familiar, Alejandro Vega recibía la notificación oficial de suspensión temporal en la sede forestal. Con gesto sombrío, entregó su placa y equipo mientras sus compañeros observaban incómodos la escena, ninguno atreviéndose a defenderlo abiertamente por temor a represalias administrativas. En un moderno edificio gubernamental de Madrid, el capitán Herrera participaba en una tensa videollamada con sus superiores. «Entiendo las implicaciones políticas», argumentaba con firmeza, «pero tenemos evidencia documental y el testimonio de la menor. No puedo simplemente desestimar el caso». Los técnicos forenses del laboratorio provincial analizaban meticulosamente los documentos encontrados en la cabaña, confirmando lo que ya sospechaban. Las huellas dactilares parciales coincidían con las de Vargas Jr., destruyendo su coartada. La tranquilidad de la casa de los Martínez se vio perturbada cuando Carmen escuchó un mensaje en el contestador. «Si tu marido no retira las acusaciones, la próxima vez tu hija no tendrá tanta suerte». Sus manos temblaron al borrar el mensaje, dudando si informar a Manuel, quien ya cargaba con suficiente presión. Esa tarde, Manuel visitó el refugio para comprobar la recuperación de Tormenta. Con sorpresa, notó que varios voluntarios habituales habían dejado de venir. El veterinario local, un hombre honesto de toda la vida, se encogió de hombros ante su pregunta. «La cantera Vargas emplea a sus familiares, Manuel. El miedo puede más que la lealtad». En una cafetería alejada del bullicio del pueblo, Elena Suárez, una periodista independiente de 35 años, conocida por sus investigaciones sobre corrupción, entrevistaba discretamente a Vega. «Estoy investigando otros casos donde los Vargas han presionado a propietarios», explicó mostrando una carpeta llena de recortes. «Tu historia encaja en un patrón que llevo años documentando». La mejoría física de Sofía contrastaba con su deterioro emocional.
Aunque los antibióticos combatían eficazmente la neumonía, la joven se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y se negaba categóricamente a quedarse sola en la habitación del hospital. Aquella noche, el alcalde visitó a Manuel en el hospital, sugiriendo en tono conciliador, mientras observaban a Sofía dormitar. Quizás un acuerdo extrajudicial beneficiaría a todos. Los Vargas estarían dispuestos a comprar su propiedad por el triple de su valor tasado. Al día siguiente, Carmen descubrió horrorizada que la cuenta bancaria familiar había sido congelada preventivamente por orden judicial tras la demanda de los Vargas, dejándolos sin recursos para afrontar los crecientes gastos médicos y legales. Mientras la presión sobre la familia parecía insostenible, Sofía, mirando por la ventana del hospital hacia las montañas, susurró algo que cambió completamente el caso. Acabo de recordarlo. Cuando el hombre del anillo rojo se fue de la cabaña, lo escuché hablar por teléfono. Dijo, «La chica está viva, pero nadie la encontrará antes de que firmen la venta, te lo garantizo, papá». Las palabras de Sofía cayeron como un relámpago en la habitación del hospital. Manuel y Carmen intercambiaron miradas de asombro mientras el teniente Morales, que había acudido para una declaración rutinaria, activaba inmediatamente su grabadora digital. «Necesito que repitas exactamente lo que escuchaste, Sofía», pidió Morales con calma profesional mientras la psicóloga infantil asentía, indicando que era seguro proceder. «Cada palabra es importante». Sofía, aún pálida pero con determinación creciente en su mirada, repitió la conversación telefónica que había escuchado en la cabaña. Su testimonio, grabado oficialmente, proporcionaba la evidencia directa que necesitaban. Vargas Jr. no solo había encontrado a Sofía, sino que deliberadamente la había dejado abandonada como parte de una estrategia calculada. Aquella misma tarde, el capitán Herrera presentaba la nueva evidencia ante el juez de instrucción en su austero despacho del juzgado comarcal. Con este testimonio y los registros de GPS, solicitamos acceso inmediato a los registros telefónicos del sospechoso, argumentó con la determinación de quien sabe que finalmente tiene un caso sólido. Horas después, los técnicos analizaban los registros obtenidos, confirmando una llamada de 3 minutos y 42 segundos desde el móvil de Vargas Jr. al de su padre, exactamente desde la ubicación de la cabaña, el día y hora mencionados por Sofía. Al amanecer siguiente, la primera plana del diario El País mostraba un titular contundente: Territorio Vargas, intimidación y acoso para expandir un imperio minero, junto a la firma de Elena Suárez y una fotografía de Sofía sobre tormenta tomada meses antes de la desaparición. El extenso reportaje revelaba un patrón sistemático de intimidación utilizado por los Vargas durante décadas para adquirir propiedades estratégicas. La redacción del periódico madrileño se inundó de llamadas mientras Elena recibía felicitaciones de sus colegas. En las pantallas de televisión distribuidas por La Sala, periodistas de informativos nacionales citaban su investigación, amplificando su impacto. En su lujosa oficina con vistas a la sierra, Javier Vargas Sr. golpeó el escritorio de caoba con furia, mientras gritaba a sus abogados: «Controlen esto inmediatamente, ofrezcan lo que sea necesario para que firmen un acuerdo, lo que sea». Esa misma tarde, un representante legal de los Vargas, con traje impecable y maletín de piel, visitaba la modesta casa de los Martínez. Con gesto estudiadamente neutro, deslizó sobre la mesa un documento encuadernado. 5 millones de euros como compensación, anunció con voz monocorde. Solo tienen que firmar este acuerdo de confidencialidad y retirar todas las acusaciones. Manuel, cuyo rostro reflejaba el agotamiento de semanas de angustia, tomó el documento con manos sorprendentemente firmes. Sin mediar palabra, lo rasgó en pedazos que dejó caer sobre la mesa. «Mi hija pudo morir en esa cabaña»,
respondió con voz quebrada, pero decidida. No hay dinero que compre nuestro silencio. 3 días después, Sofía salía del hospital en silla de ruedas, protocolo estándar que contrastaba con la mejoría evidente en su semblante. Para su sorpresa, decenas de vecinos la esperaban en la entrada, aplaudiendo con entusiasmo. Algunos sostenían carteles de apoyo y ramos de flores, en un cambio radical de actitud respecto a los días anteriores. El reencuentro de Sofía con Tormenta en el refugio fue un momento que Carmen inmortalizó en fotografías que pronto se volverían símbolo de resistencia. La joven abrazó el cuello del caballo mientras ambos parecían reconfortarse mutuamente, conectados por la experiencia compartida. Mientras tanto, la fiscal anticorrupción Victoria Mendoza, conocida por su implacable persecución de delitos económicos, llegaba al juzgado comarcal acompañada por un equipo de asistentes. Sus breves declaraciones a la prensa enviaron ondas de pánico entre los círculos empresariales de la región. Investigaremos todas las operaciones inmobiliarias de Canteras Vargas en los últimos 10 años. Alejandro Vega recibía la notificación de su reincorporación al cuerpo forestal, acompañada de una disculpa formal de sus superiores, mientras sus compañeros aplaudían discretamente, aliviados por el cambio en la dirección del viento. La aparente victoria de los Martínez se vio ensombrecida cuando esa noche, en una llamada telefónica grabada secretamente por agentes de la Fiscalía, Javier Vargas Sr. ordenó a un interlocutor desconocido: «Si vamos a caer, no caeremos solos. Ejecuta el plan B mañana mismo. Hay que enviar un mensaje que nadie en Sierra Blanca pueda olvidar». La amenaza de Vargas Sr. se materializó al amanecer cuando una llamada despertó a Manuel. «El refugio está ardiendo», gritó Luis al teléfono. «Ven rápido». Con el corazón desbocado, Manuel saltó de la cama y corrió hacia su vehículo sin despertar a Sofía. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando divisó la columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo aún oscuro. Alejandro Vega ya estaba allí, conduciendo su camioneta forestal por el camino de acceso, cuando notó las llamas. Había llamado inmediatamente a emergencias mientras aceleraba hacia la propiedad, donde encontró a Luis intentando abrir las puertas de los establos. «Por aquí», gritó Vega, ayudando a Manuel a forzar las puertas para liberar a los caballos aterrorizados. Los animales relinchaban desesperados mientras el humo espeso invadía sus pulmones y el calor se intensificaba. Desde la ventana de su habitación, Sofía observaba impotente la columna de humo en la distancia. Carmen intentaba alejarla de la ventana, protegiéndola de la devastadora visión. «No salgas, cariño. Papá ha llamado. Los caballos están a salvo», mintió, esperando que fuera cierto. Los bomberos combatían las llamas con determinación, mientras los vecinos formaban una cadena humana para pasar cubos de agua desde el arroyo cercano. La solidaridad contrastaba dramáticamente con el rechazo que la familia había experimentado días atrás. Al mediodía, cuando el fuego finalmente fue controlado, los investigadores de incendios comenzaron su trabajo. No tardaron en encontrar un bidón de gasolina parcialmente derretido y marcas específicas que indicaban claramente un incendio provocado. «Fue intencionado, sin duda», confirmó el jefe de bomberos al capitán Herrera, quien asintió gravemente mientras observaba los restos humeantes de lo que había sido el edificio principal del refugio. La noticia se propagó como el propio fuego. Todas las cadenas nacionales interrumpieron su programación. «Incendian el refugio de caballos de la familia de la niña de los Mustangs, en aparente acto de represalia», anunciaban los presentadores con indignación apenas contenida. 48 horas después, agentes de la Guardia Civil detenían a Marcos Soto, un hombre con antecedentes por incendio provocado en un bar de carretera a 50 kilómetros de Sierra Blanca.
Las cámaras de seguridad de una gasolinera lo habían captado comprando gasolina en un bidón la noche anterior al incendio. Me pagaron 3.000 euros en efectivo, confesó Soto en la sala de interrogatorios, visiblemente nervioso. No me dijeron nombres, pero el tipo que me contrató trabaja para los Vargas, todo el mundo lo sabe. Con esta confesión y las pruebas acumuladas, la Fiscalía ordenó una operación coordinada. Al amanecer del día siguiente, agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional entraron simultáneamente en la mansión de los Vargas y en las oficinas de la cantera, ejecutando órdenes de registro y detención. Las imágenes de Javier Vargas Jr., siendo esposado hasta un vehículo policial, inundaron los noticiarios. Los vecinos del pueblo observaban en silencio, asimilando la caída de quienes se habían creído intocables durante generaciones. En rueda de prensa, la fiscal Victoria Mendoza no ocultaba su satisfacción. Hemos desmantelado una red de corrupción que operaba desde hace años. Además de los Vargas, hay 5 funcionarios públicos imputados hasta el momento. Entre los implicados estaba el propio alcalde, quien anunció su dimisión mediante un escueto comunicado escrito, mientras agentes registraban su despacho y confiscaban ordenadores con posibles pruebas adicionales. La respuesta de la comunidad ante la tragedia fue inmediata. Vecinos y voluntarios se reunieron frente a los restos del refugio, organizando equipos de trabajo para la reconstrucción. Un empresario local, anteriormente temeroso de enfrentarse a los Vargas, ofreció materiales gratuitos. El hashtag #ShoeRebuildRefugioMartínez se convirtió rápidamente en trending topic nacional. Influencers y celebridades compartían la campaña de donaciones, multiplicando su alcance y captando fondos que superaron todas las expectativas. Una semana después del incendio, Sofía, aún recuperándose pero con renovada determinación, se dirigió por primera vez a los voluntarios reunidos frente a los restos calcinados del refugio. Lo que intentaron destruir, lo reconstruiremos más fuerte, no solo por nosotros, sino por cada caballo que necesita un hogar. Mientras la comunidad celebraba la detención de los Vargas y se volcaba en la reconstrucción del refugio, Manuel encontró entre los escombros chamuscados una vieja caja metálica que había sobrevivido al fuego. Dentro había documentos que su padre guardó hace 20 años, revelando que el conflicto con los Vargas tenía raíces mucho más profundas y personales. Una antigua fotografía mostraba a un joven Javier Vargas Sr., junto al padre de Manuel, ambos sonrientes como socios, antes de una traición que cambiaría el destino de ambas familias para siempre. La antigua fotografía en manos de Manuel revelaba una historia olvidada. Su padre y Javier Vargas Sr., jóvenes y sonrientes, socios en un negocio que prometía prosperidad para ambos. Aquella imagen cristalizaba el momento previo a la traición que marcaría el destino de 2 familias durante generaciones. 6 meses después, con el aire fresco de la primavera inundando el valle, el nuevo refugio de caballos resplandecía bajo el sol. Las instalaciones modernas, con paneles solares en el techo y amplios espacios para los animales, poco tenían que ver con la modesta estructura original. Un cartel de madera tallada daba la bienvenida a los visitantes. Centro de Terapia Equina Sierra Blanca. Un segundo hogar para caballos y personas. En el prado principal, Sofía guiaba con paciencia a Daniel, un niño de 10 años con trastorno de estrés postraumático, mostrándole cómo cepillar correctamente a Luna, una yegua de temperamento dócil. Siempre en la dirección del pelo, así ella sabe que no quieres hacerle daño, explicaba con voz suave, observando cómo el rostro del pequeño se transformaba al conectar con el animal. No lejos de allí, Tormenta galopaba libremente junto a otros caballos rescatados. Su pelaje negro brillaba bajo el sol primaveral, sin rastro ya de las heridas físicas que casi le cuestan la vida. En su despacho del centro,
Manuel mostraba a Elena Suárez, la periodista cuyo reportaje había desencadenado la caída de los Vargas, los documentos encontrados entre los escombros. Mi padre nunca nos contó la historia completa, explicaba mientras desplegaba antiguos contratos y cartas. No era solo un terreno, era una cuestión de justicia. El nuevo reportaje de Elena aparecía ahora en todos los periódicos nacionales, de socios a enemigos. La historia oculta tras el caso que conmocionó a Sierra Blanca, acompañado por la fotografía de los dos jóvenes empresarios que, décadas atrás, habían soñado con construir juntos un futuro próspero. En las pantallas de televisión, la imagen de Javier Vargas Jr. escuchando impasible su sentencia de 5 años de cárcel por abandono de persona en peligro y tentativa de extorsión, contrastaba con las noticias sobre su padre, quien aún esperaba un juicio más complejo por corrupción, conspiración y autoría intelectual del incendio. Mientras tanto, Alejandro Vega dirigía un ejercicio de entrenamiento con su nuevo equipo de rescate en montaña. Su experiencia con los Mustangs había revolucionado los protocolos, combinando tecnología avanzada con métodos tradicionales de rastreo e incorporando el conocimiento del comportamiento animal como herramienta complementaria. Carmen había recuperado su puesto como maestra en la escuela local, ahora más respetada que nunca. El AMPA le había entregado un reconocimiento especial por su fortaleza y ejemplo ante la adversidad, un gesto que la había emocionado profundamente. En la plaza del ayuntamiento, una placa conmemorativa recordaba lo sucedido. A los ciudadanos de Sierra Blanca, que demostraron que la solidaridad es más fuerte que el miedo. La comunidad había cambiado para siempre, fortalecida por una prueba que había revelado tanto lo peor como lo mejor del espíritu humano. Las laderas de la sierra, ahora protegidas por nuevas regulaciones, albergaban a la manada de mustangs salvajes, cuyo territorio había sido declarado área protegida por las autoridades del Parque Natural. El semental blanco, apodado cariñosamente Guardián por los lugareños, seguía vigilando desde las alturas. El día de la inauguración oficial del centro, con autoridades y medios presentes, Sofía concluyó su discurso con palabras que resonaron en el corazón de todos los presentes. A veces nos perdemos para encontrar un propósito mayor, y a veces son precisamente aquellos a quienes hemos ayudado en el pasado quienes vienen a rescatarnos cuando más los necesitamos. Mientras los invitados aplaudían emocionados y el centro iniciaba oficialmente sus actividades, Sofía se alejó discretamente de la multitud, montando a Tormenta hasta una colina cercana donde, al atardecer, el semental blanco se acercó tranquilamente a ella, sus ojos conectándose en un silencioso entendimiento, cerrando un círculo que comenzó con una tragedia y culminaba con una misión: proteger no solo a los caballos y a las personas que los aman, sino también las verdades y principios que hacen que una comunidad sea algo más que un punto en el mapa.